el día que raidearon Anarchycraft. Anarchycraft ha sufrido numerosos hackeos, sobre todo a la consola del servidor, ya que el host no es muy seguro y con apenas un permiso puedes acceder a toda la configuración del servidor. Pero hoy os contaré una historia que supera por 1000 los otros hackeos que ha habido. El pasado mes de junio un grupo conocido como Mangad 20015 empezó a planear el raideo al server. Esta gente se empezó a interesar por el server después de los numerosos vídeos de Leonard explorando el spawn. Uno de los jugadores pertenecientes a dicho grupo era medio amigo del administrador, así que aprovechó eso para en un momento dado, pedirle unos permisos para echar una fotografía desde el cielo a su base. Todo estaba calculado para raidear el server el día que el administrador no estaba en su casa. Ya el día y con los permisos de toda la configuración empezó el hackeo. En los momentos previos al hackeo había 3 jugadores en línea. Toda la información de aquí en adelante son relatos de los mismos jugadores. De repente se pudo ver cómo se hacía de día y de noche, cómo se cambiaba la dificultad del juego de difícil a fácil y más cosas parecidas. Empezó una tormenta que duró varios minutos y de repente todos los jugadores morimos por un barraquillo que hicieron los hackers. Ya en ese momento uno de los jugadores había avisado al administrador, pero él poco podía hacer sin sus dispositivos. Entonces llegó el momento de que los 6 hackers entraron al server, y ya con los permisos empezaron a hacer de todo. Instalaron World Edit y vaciaron gran parte del océano, hicieron muchos barrafillos y vaciaron zonas, eliminaron estructuras muy antiguas del spawn y la peor parte, todos los jugadores ya en creativo se empezaron a hacer TP a los 3 jugadores que estaban en línea, adivinando las coordenadas de sus bases y explotándolas completamente. Ya había pasado un día desde el hackeo, y los hackers seguían igual. A cada jugador que se conectaba al servidor le hacían lo mismo, se hacían TP a ellos y posteriormente grifeaban sus bases. Y más tarde, ya cuando habían explotado casi 20 bases del servidor, a cada persona que se conectaba le quiqueaba o les baneaban del servidor. Esto ocasionó que más de 25 jugadores fueran baneados del servidor por los hackers. Cambiaron toda la configuración del servidor. Un jugador relata que los cultivos crecían por segundo, y que las enredaderas del spawn que estaban en el techo crecían casi 20 bloques por 5 segundos. Los hackers empezaron a meter plugins dañinos para el server, e incluso se rumorea que estuvieron a punto de borrar el mapa. Ya para el tercer día del hackeo el administrador consiguió el control total del servidor y dichos jugadores fueron baneados del servidor. El administrador tardó varios días en poner todo en su sitio, e incluso cambió la IP. Hoy en día todavía hay restos del hackeo, como zonas del spawn que se nota que están hechas con comandos, zonas que se ve que se usó World Edit, o que los cultivos siguen creciendo más rápido de lo habitual. Los jugadores baneados por los hackers fueron desbaneados y prácticamente casi todo el servidor tuvo que comenzar desde cero, porque todas sus bases y construcciones habían sido grifeadas. Más tarde del hackeo el server cambió completamente. Ahora, para jugar al server tienes que pasar una aprobación por el administrador y pedirle a él la IP. La capacidad de jugadores del server solo es de 8 personas, es decir que solo pueden jugar 8 jugadores en simultáneo. La IP fue cambiada y el servidor de Discord tiene más seguridad, e incluso se está rumoreando de cambiar de host. Actualmente hace del hackeo casi 2 meses y jugar al servidor es prácticamente imposible, ya que con la nueva capacidad de 8 personas, para jugar la gran mayoría de los días está lleno, o incluso las facciones se quedan con máquinas anti-kicks para que no pueda jugar nadie. De vez en cuando entre semana algún día suelto puedes ver el servidor vacío o incluso con solo 2 o 3 personas, pero eso pasa solo en temprano. Esta es la historia del mayor hackeo de Anarchycraft.